Te damos gracias, Padre, por el privilegio y el honor que tenemos de poder alabarte, de poder bendecirte, de poder exaltarte, de poder darte gloria, honra y honor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice el Salmo capítulo 13, versículo 6, dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hay tantas razones y tantos motivos por el cual alabamos a Dios, pero uno de esos motivos es porque Él, nuestro Dios, nuestro Salvador, nos ha hecho bien. Él ha estado haciendo bien a nuestra vida. Jesús murió para que tú y yo vivamos el bien de Jehová en esta tierra. Y a lo mejor tú y yo podemos pensar y decir: pero ¿qué de las circunstancias, qué de las tormentas, qué de las situaciones que están aconteciendo a mi alrededor, o incluso a ti te están aconteciendo circunstancias y tormentas? Y veamos qué dice la palabra de Dios respecto a las circunstancias y a las tormentas que enfrentamos día a día, porque algo que nosotros tenemos que saber en nuestro corazón y saber en nuestra vida es que nuestro Dios es un Dios de movimiento, es un Dios que continuamente se está moviendo, y se está moviendo a través de nuestra vida, se está moviendo a través de cada instrucción, de cada dirección que Dios nos está dando. Él se está moviendo en nuestra vida, nos está trasladando de las tinieblas a la luz, de la pobreza a la riqueza, de la enfermedad a la sanidad, de la opresión a la libertad. Nuestro Dios nos está moviendo, aleluya, y ese mover de Dios, ese movimiento de Dios es un movimiento para nuestra vida, un movimiento de bendición. Y vamos a ver cómo en cada movimiento el enemigo, o muchas veces vamos a aprender hoy que las tormentas de la vida, ¿cuál es la razón por la cual vienen esas tormentas en la vida? Quiero que tú y yo vayamos al Salmos, en el libro de Salmos capítulo 34, versículo 19. Salmos 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Aleluya. Fíjate lo que dice aquí: muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero de todas ellas, escucha bien y leamos bien lo que dice la palabra de Dios. Pero de todas ellas lo librará Dios. De todas ellas lo librará Dios. Tú puedes estar pensando y diciendo: entonces si yo soy justo y tú eres justo, ¿qué razón tiene de que seamos justos si vamos a tener muchas aflicciones, si vamos a tener muchos problemas? Pero algo tan importante que tú tienes que saber es que la Biblia dice que aquel que no es justo, aquel que no conoce a Dios, tendrá más problemas en su vida y no tendrá quien lo ayude. No hay de quien eche mano. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios, los justos, los que tienen una relación correcta con Dios, los que pueden entrar confiadamente a la presencia de Dios y pueden tener una relación correcta con Dios, porque Jesús es el que nos ha hecho justos. Eso es algo tan poderoso que tú tienes que tomar una decisión, que no puedes vivir en esta vida sin Dios. Porque Dios es el único que va a ayudarte en cualquier necesidad y en cualquier área de tu vida, en cualquier tormenta de tu vida. Él ha provisto una respuesta, Él ha provisto una solución. Y por eso tú tienes que asegurarte que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, que has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, porque el recibir a Jesús en tu corazón, eso te hace justo, eso te hace justa. Y en este momento tú puedes apropiarte de esta escritura que dice: aunque hay muchas aflicciones que vienen en la vida del justo, dice Dios, tu Padre Celestial y mi Padre Celestial, dice: pero de todas estas aflicciones, de todas estas tormentas, nos librará Jehová,
nos librará nuestro Dios. Aleluya. Jesucristo lo mencionó de la siguiente manera en el libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjate de dónde viene nuestra paz. Nuestra paz viene de Jesús. Nuestra paz viene de las promesas de Dios. Nuestra paz viene de lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Nuestra paz viene de Jesús y nuestra paz viene de su palabra. Y Jesús y la palabra son uno mismo. Y por eso dice, Jesús está hablando a nuestras vidas y el Espíritu Santo lo escribió a través de los apóstoles en Juan capítulo 16 versículo 33 diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Fíjate lo que dice la palabra. En el mundo que nos rodea, en donde vivimos, va a haber aflicción, va a venir aflicción. Pero ¿qué dice Dios? Pero confía. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Es algo tan importante que tú y yo, es tan importante que usted y yo ponga su confianza en Dios ante cualquier tormenta, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia en esta vida. Usted debe poner su confianza en Dios. Porque dice Él, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, dice: yo he vencido al mundo. Yo he vencido las circunstancias, yo he vencido los problemas, yo he vencido las situaciones. Y podemos darnos cuenta cómo Dios dice: solamente confía. Podemos ver cómo en la vida natural, quizás usted ha estado en medio de una tormenta de nieve, de una tormenta de lluvia, de una tormenta de arena, diferentes tormentas que podemos ver en la vida natural, pero de la misma manera también hay tormentas espirituales. Y así como muchos se preparan para la tormenta natural, así como muchos hacen ciertas medidas de precaución para protegerse de tormentas naturales, nosotros tenemos que también tomar las medidas necesarias para protegernos de la tormenta espiritual. Y para eso, para responder a estas tormentas espirituales que están aconteciendo a nuestro alrededor, ¿de dónde vamos a obtener la sabiduría para responder a estas tormentas? Es a través de la palabra de Dios. La manera en que vamos a responder a las tormentas, a las circunstancias, a los problemas que podamos vivir en este día es a través de la sabiduría de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la respuesta y nos ha dado la respuesta para cada reto, para cada desafío, para cada tormenta en esta vida. Y vamos a ver en este tiempo, en este momento, vamos a ver la vida de 3 personas en la Biblia. Vamos a ver la vida a causa de qué vinieron las tormentas. Y la primera persona que vamos a ver es la vida de Jonás. Y vamos al libro de Jonás. Jonás está adelante del libro de Oseas. Jonás, vamos al libro de Jonás. Y vamos a leer el capítulo 1, Jonás, capítulo 1, si tiene ahí su Biblia. Jonás está delante de Abdías, de Amós, Abdías, y luego sigue Jonás. Y vamos al capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí podemos ver que Dios le da una palabra a Jonás y le está diciendo: tienes que ir a Nínive,
hablar mi palabra para que ellos se arrepientan y sean salvos de su maldad. Aquí Jonás recibe una palabra de parte de Dios. Pero ahora, ¿cómo respondió Jonás a esa palabra que Dios le dio? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fíjate bien cómo Jonás no hizo lo que Dios le dijo. Jonás hizo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Jonás desobedeció lo que Dios le había dicho. Y dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vemos que vino una tormenta en la barca y en el barco donde estaba Jonás. Pero, ¿qué provocó esa tormenta? La desobediencia de Jonás. Aquí vemos que viene una tormenta por desobedecer la palabra que Dios le había dado a Jonás. Y usted, si ha leído la Biblia, usted puede leer más adelante el libro de Jonás y se va a dar cuenta que los hombres lanzaron a Jonás al fondo del mar, y dice que él fue tragado por un pez grande, y este pez se lo tragó a Jonás, y aquí estaba Jonás en el vientre de este pez por 3 días y por 3 noches, y aún él seguía sin arrepentirse. Hasta que llega un momento en el que dice Jonás, está bien, voy a ir y voy a obedecer lo que tú me dices. Y fue que fue vomitado por el pez, y Jonás fue a predicar la palabra de Dios a Nínive. Una de las cosas que la gente piensa, o que muchos creyentes ven a un creyente, o ven a un justo, o ven a un hijo de Dios, o a una hija de Dios, y piensan, de seguro ese hombre está siendo desobediente, de seguro ese hombre está viviendo en pecado, de seguro ese hombre está mal en el camino. Y es verdad que eso observamos en la vida de Jonás, que él desobedeció a Dios, y él estaba viviendo una tormenta por desobedecer a Dios. Pero en el momento en el que Jonás se arrepintió, él hizo lo que Dios le dijo, y él fue sacado de esa tormenta. Pero vamos a ver ahora otro caso en la vida de Jesús, y para esto vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35, y dice lo siguiente. Aquí está Jesús y le está diciendo a sus discípulos. Marcos 4:35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se abnegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí vemos a los discípulos de Jesús viviendo una tormenta. Y fíjate bien lo que Jesús hace cuando lo despiertan. Él no dijo, alguno de ustedes está en pecado. Él no dijo, alguno de ustedes ha desobedecido a Dios. Él no dijo, ¿quién de ustedes está haciendo la voluntad contraria de Dios? No, aquí podemos ver la vida de estos discípulos, la vida de estos creyentes que estaban haciendo la perfecta voluntad de Dios. Dios les dijo, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Ellos hicieron lo que Dios les dijo, y a pesar de eso enfrentaron una tormenta. Muchas veces tú
Tú estás haciendo lo que Dios te dijo, tú estás obedeciendo lo que Dios te dijo, y tú puedes ver que hay tormentas que están aconteciendo alrededor de tu vida. No permitas que el dedo acusador del enemigo venga sobre ti y te diga que tú no estás haciendo la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios, podemos ver que los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero ¿qué significa cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios? Que va a haber una resistencia espiritual. Pero ¿cómo respondió Jesús a esta resistencia espiritual? Es la manera en que tú y yo tenemos que responder a esta resistencia espiritual. Cuando tú sabes que estás haciendo la voluntad perfecta de Dios, ¿qué vino sobre ellos? Una tormenta a causa de su obediencia. Vemos la vida de Jonás, que la tormenta vino por su desobediencia. Pero vemos aquí a los discípulos que la tormenta vino por su obediencia. En este momento Jesús nos está diciendo cómo responder cuando nosotros hemos obedecido lo que Dios nos ha dicho. El que hizo, tomó su autoridad espiritual y le dijo a la tormenta, le dijo al mar, le dijo a esta circunstancia, le dijo: calla y enmudece. Tomó su autoridad espiritual. Aleluya. Y podemos ver cómo al instante, cuando Él dijo: calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí vemos cómo tú y yo tenemos que responder a la resistencia espiritual cuando estamos obedeciendo lo que Dios nos dijo. Aleluya. Jesucristo dijo: calla y enmudece. Tú tienes que tomar tu autoridad espiritual en el nombre de Jesús y decirle a esa circunstancia, decirle a esa tormenta, decirle a esa tempestad, y tú vas a ver frutos instantáneamente. Tú vas a ver resultados instantáneamente. Aleluya. Oh, aleluya. No toda tormenta es por desobediencia. Aquí vemos a los discípulos sufriendo una tormenta por ser obedientes, pero gracias a Dios que Dios nos ha dado la autoridad espiritual en el nombre de Jesús para decir a cualquier tormenta, para decir a cualquier circunstancia: calla y enmudece en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver a la última persona que vivió una tormenta. Estamos viendo que Jonás vivió una tormenta por su desobediencia, que Jesús y sus discípulos vivieron una tormenta a causa de su obediencia. Pero ahora vamos a ver la historia de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 27, Hechos, capítulo 27, dice que Pablo estaba siendo llevado como esclavo a Roma. Y dice Hechos 27:9, dice: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Versículo 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Aquí podemos ver cómo Pablo le está advirtiendo al capitán de la nave, les está advirtiendo a quienes llevan al frente de la nave y les está diciendo: vamos
a tener cierta pérdida, lo mejor es no entrar en esta dirección. ¿Y sabes qué? Aquí ellos no le hicieron caso a Pablo. Ellos prefirieron guiarse por lo que sus 5 sentidos le decían. Ellos decidieron guiarse por su sentido común, por su experiencia, por lo que ellos han vivido como personas que trabajan en alta mar. ¿Y qué fue lo que aconteció? Vivieron una tormenta. ¿Por qué vivieron una tormenta? ¿Por qué Pablo vivió una tormenta durante este tiempo? No fue a causa de Pablo, pero fue por la desobediencia de otros. Hay veces que tú vas a vivir tormentas a causa de la desobediencia de otras personas. Y vemos aquí cómo dice la Escritura que en el versículo 23 dice Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático. Fíjate bien cómo aquí está Pablo viviendo una tormenta por 14 días y 14 noches. Por la desobediencia de otros, por la desobediencia de otras personas. Y podemos ver cómo el ángel apareció al 14º día diciéndole a Pablo: tú vas a estar a salvo y la tripulación va a estar a salvo. Y podemos ver aquí cómo algo que podemos ver es que Pablo tuvo que lidiar quizás con guardar su corazón. Guardar su corazón, de no guardar resentimiento, de no guardar enojo, de no guardar amargura, porque él estaba viviendo una tormenta a causa de otros. Pero gracias a Dios, porque Pablo perseveró con su fe, aún en medio de la desobediencia de otros. Hay quizás algunas veces que tú estarás viviendo tormentas a causa de la desobediencia de otros, a causa de la desobediencia de otras personas. Y en ese momento tú tienes que mantenerte con una fe perseverante como la de Pablo. Pablo estaba perseverando con su fe durante 14 días, día y noche. Tú te puedes imaginar, él estaba viviendo una tormenta, estaba en medio de una tormenta. Cada día era difícil, pero él se mantuvo perseverante. Oh, aleluya. Aquí podemos ver la perseverancia de Pablo, la perseverancia de su fe, sabiendo que su Dios no lo iba a abandonar, sabiendo que su Dios es fiel y la fidelidad de Dios es más grande que la desobediencia de cualquier persona. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando tú puedes estar enfrentando una tormenta a causa de la desobediencia de otros, piensa en la fidelidad de Dios sobre tu vida. Como dice 2 de Tesalonicenses, quiero que busques esta escritura porque es una escritura llena de poder y de verdad para la vida de cada uno de nosotros. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: pero fiel es el Señor. La fidelidad de Dios es más grande que la desobediencia de otros. La fidelidad de Dios es más grande que la desobediencia de otros. Aleluya. La fidelidad de Dios es más grande que la desobediencia de otros. Y tú te tienes que mantener, aleluya, guardando tu corazón, porque vas a ser tentado
Vas a ser tentado quizás a tener enojo, a tener quizás pensando ¿por qué me está aconteciendo esto cuando no es por culpa mía? Pero tú tienes que guardar tu corazón, tú tienes que perdonar en tu corazón, no importa lo que otros te estén haciendo, tú guarda tu corazón, tú perdona en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu Dios es fiel. Guardando tu corazón y poniendo tu mirada en la palabra, poniendo tu mirada en las promesas de Dios, tu Dios es fiel, aleluya, tu Dios es fiel para sacarte de la tormenta, aleluya, oh aleluya, fiel es nuestro Dios. Podemos ver la fidelidad de nuestro Dios. Él llevó a Jonás a Nínive cuando Jonás se arrepintió. Aunque al principio él fue desobediente, Dios llevó a Jonás a Nínive cuando él se arrepintió. Aunque había una resistencia espiritual para que los discípulos llegaran al otro lado para liberar a un hombre, pero Jesús tomó autoridad espiritual y Jesús y los discípulos llegaron al otro lado. Aunque vino una tormenta a causa de la desobediencia de otros en la vida de Pablo, Pablo llegó a Roma. ¿Qué podemos ver en estos 3 ejemplos que hemos visto? Que Dios cumplirá su palabra y Dios cumplirá sus planes y sus propósitos a pesar de lo que cada persona pueda estar viviendo o lo que cada situación es diferente en cada momento. Así que es tan importante, aleluya, es tan importante que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y hable a nuestra vida. Tú puedes encontrarte como en la vida de Jonás. Quizás Dios te ha hablado a hacer algo y tú no has obedecido. O quizás tú has obedecido a Dios como lo hizo sus discípulos, que les dijo vayan al otro lado, pero tú tienes que tomar autoridad espiritual para hacer lo que Dios te dijo. O quizás tú puedes estar viviendo una tormenta por la desobediencia de otros, pero tú no debes de permitir que lo que otros han hecho impidan que tú veas que Dios te dijo que tú vas a ir a cierto lugar o que tú te vas a mover en cierta dirección. Aleluya. Como lo hemos visto desde el principio, el hecho que Dios te diga que te muevas no significa que no va a haber retos, no significa que no va a haber desafíos. Y en cada movimiento de Dios, Dios te está llevando a un mayor crecimiento. Dios te está llevando a una mayor fe. Dios te está llevando a una mayor prosperidad. Dios te está llevando a una mayor adoración. Dios te está llevando a un mayor nivel de generosidad. Oh, aleluya. Cada movimiento de Dios en tu vida es un movimiento para llevarte a más. Así que este día, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. El Espíritu Santo está hablando a tu vida. Oh Espíritu Santo, tú has hablado a nuestra vida este día. Tú has hablado a nuestro corazón este día. Y yo me pongo de acuerdo con tus hijos y con tus hijas, Dios, que este día ellos han visto en su corazón. Lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón no es para juzgarte, no es para condenarte. Es porque Él te quiere posicionar en ese movimiento que Él tiene para tu vida. Si Él te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho, solamente dile ahí en donde tú estás: perdóname, Dios, porque no he obedecido la instrucción que tú me has dado, pero voy a hacer lo que tú me has dicho que haga. Aleluya. Y si tú estás ahí, el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón y te ha dicho: tú estás haciendo lo que yo te he dicho, pero tú toma autoridad espiritual. Así que en el nombre de Jesús, Dios, tomamos autoridad espiritual en lo que nos está deteniendo, en lo que está frenando, que podamos ir y liberar personas, ir y liberar familias, ir y liberar con la unción y la revelación y el poder que tú nos has dado, Dios, en el nombre de Jesús. Si tú estás ahí oyendo, escuchando, y tú estás viviendo una tormenta a causa de la desobediencia de otros, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, escudriña mi corazón.
Si es que acaso he guardado algún resentimiento o amargura, o no estoy caminando en perdón, Dios, revélamelo. Pero yo decido guardar mi corazón, caminar en amor y vivir, oh Dios, sabiendo que tú eres fiel y que tu fidelidad es más grande que la desobediencia de otras personas en mi vida. Oh, aleluya, oh, aleluya. Cada uno en este día que ha hecho diferentes tipos de oración, la oración de perdón, la oración de autoridad espiritual, o la oración de saber que en su corazón está libre de no perdonar y tiene un corazón enfocado en Jesús, tienes que saber que el Señor Jesús te lleva en movimiento a más. Él se está moviendo contigo y Él está agradado de ti. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Él está ahí en tu lugar. Él está ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Aleluya. Y como comenzamos esta reunión diciendo en el Salmo 13, en el último versículo, diciendo: le alabo y le canto por todo el bien que Él ha hecho en mi vida, por todo el bien que Él sigue haciendo en mi vida y por todo el bien que seguirá haciendo. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Levanta tus manos y adora conmigo. El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. El Señor, como dijiste, derrama tu
Así es, Señor. Te bendecimos este día. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. 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 Qué privilegio es saber cuánto nos amas, Dios. Y que tu amor siempre nos pone en el camino correcto de tu bendición. En el camino correcto que tú has determinado que estemos, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Porque a través de lo que hoy hemos aprendido, podemos ver qué es la situación por la cual pudiéramos estar atravesando una tormenta. Y gracias, Dios, porque tú nos has dado una respuesta, nos has dicho cómo responder ante las tormentas, circunstancias y adversidades en esta vida. Y gracias, porque somos hacedores de la palabra y no solamente oidores, pero hacedores de la palabra, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Todo lo que Dios nos dice es porque nos ama. Todo lo que podemos vivir de parte de Dios, todas las instrucciones de Dios es por amor a nosotros, porque Él nos ama. Y quiero que en este momento abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Proverbios 11, 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Fíjate cómo el Señor nos está diciendo cómo Él y tu dar te añade más. En la mente natural, el dar te reduce, te quita. Pero cuando tú y yo le damos a Dios, y cuando tú y yo sabemos que nuestro dar es por amor, cuando sabemos que nuestro dar es por amor, nosotros lo hacemos con una convicción y una revelación de amor. Dice Jesús en su palabra, dice la palabra: hay quienes reparten y les es añadido más. Pero también en el mismo versículo dice: hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Fíjate cómo la palabra de Dios nos está diciendo: cuando tú retienes, ¿por qué alguien puede retener? ¿Por qué alguien puede retener en vez de dar? Y la razón es por temor a no tener, por temor a no tener para el futuro. Pero dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo no tengo temor cuando yo doy. ¿A qué será de mi futuro? Porque yo conozco cuánto me ama Dios. Tú tienes que conocer cuánto te ama Dios. Y tu dar tiene que ser sin temor. Tiene que ser por revelación. Tiene que ser por amor. Dice la palabra: hay quienes retienen y vienen a pobreza, pero el que reparte le es añadido más. Esta tarde nos vamos a preparar para honrar a Dios. Honrar a Dios con nuestro dar, honrar a Dios con nuestro diezmo, honrar a Dios con lo que Dios proponga en nuestro corazón. Y dalo por revelación, dalo por amor, dalo sabiendo que esta palabra se va a cumplir en tu vida. Padre, en este día te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad de dar por amor, y damos por amor y revelación, sabiendo, Dios, que así como tú nos bendices abundantemente, nos das la oportunidad de dar, Dios. Y yo me pongo de acuerdo con cada uno de tus hijos, Dios, con cada una de tus hijas, que esta palabra se cumple en la vida de cada uno de ellos, Dios. Que tú les estás añadiendo más, les estás añadiendo sabiduría, les estás añadiendo favor, les estás añadiendo gracia, les estás añadiendo trabajo,
citas divinas, conexiones divinas, Dios. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que hay un aumento y un incremento en la vida de cada uno de tus hijos y ellos pueden ver la manifestación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué bendición ha sido haber estado este día adorando al Señor, exaltando al Rey de Reyes, oír su palabra y caminar en la revelación que nuestro Dios es fiel y su fidelidad sobrepasa cualquier cosa. Así que mantente con esta expectativa durante esta semana, mantente con esta expectativa. Si en algo podemos ponernos de acuerdo contigo, escríbenos. Si este mensaje ha sido una bendición para tu vida, compártelo con quien tú creas que va a ser de bendición para su vida. Y estamos creyendo que el Señor nos está llevando, nos sigue moviendo, y su movimiento es un movimiento para que cada día podamos conocerlo más a Él, conocer más a Jesús en todas las facetas de su amor. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo servicio. Recuerda que Dios te ama, que eres su hijo amado y que Dios te saldrá al encuentro con bendiciones de bien en el nombre de Jesús. Amén.